Hay un símbolo, uno bien misterioso, que está tallado en piedra por todo el mundo antiguo. Y la verdad, desafía por completo nuestra comprensión de la historia. Así que vamos a sumergirnos de lleno en el enigma del llamado bolso de los dioses. A ver, toda esta historia arranca literalmente en el polvo de Mesopotamia. Imagínense esto, entre las ruinas de un palacio antiquísimo, un grupo de arqueólogos se topa con unas tallas de unas figuras imponentes, los famosos Apkallu, o como se les conocía, los sabios. Y en sus manos, ¿qué creen que llevaban? Pues este objeto tan extraño. Pero bueno, es justo aquí donde la historia se pone, digamos, imposible. Porque resulta que el mismísimo símbolo aparece al otro lado del planeta, cruzando el Atlántico nada menos que en México. Y no solo eso, también en el templo más antiguo que conocemos, allá en Turquía, y estamos hablando de miles de años de diferencia. Claro, los académicos tienen su explicación, una bastante simple, la verdad, pero las pistas que encontramos por todo el mundo apuntan a algo muchísimo más profundo. Algo como una tecnología perdida, una civilización entera olvidada o una verdad que podría, literalmente, cambiarlo todo. Ok, empecemos por lo oficial. Vayamos primero con la versión convencional. ¿Qué dicen los arqueólogos que es este objeto que encontraron en el palacio de Nimrud? Resulta que las figuras que sostienen el bolso son los Apkallu. Ojo, según las leyendas, estos seres sabios fueron quienes trajeron todo el conocimiento fundamental, la base de todo, a una humanidad que apenas comenzaba, justo después de una catástrofe global. Eran, por así decirlo, los portadores del código fuente de nuestra sociedad. Miren, la explicación oficial es bastante directa, no se complica mucho. Dicen que el bolso, al que llaman bandudú, era una especie de cubeta con agua bendita o polen. Y el cono, el muyilú, se usaba para rociar eso sobre un árbol sagrado. En resumen, un simple ritual de fertilidad. Suena lógico, simple, caso cerrado. O tal vez no. Y es aquí, justo aquí, donde esa explicación tan simple se empieza a desmoronar. Porque como vamos a ver, esto no era un ritualito local cualquiera. No. Ahora vamos a revisar la evidencia que convierte lo que parecía una simple curiosidad de Mesopotamia en un verdadero enigma global. A ver, la primera ficha de dominó en caer, la que desordena todo, está en un lugar que, según la historia que nos cuentan, ni siquiera debería existir: Göbekli Tepe. Este sitio, este lugar megalítico, es simplemente alucinante. Y lo es por una razón clave: su antigüedad. 12.000 años. Pensemos un momento en esa cifra, dejemos que resuene. Estamos hablando de 7.000 años antes de las pirámides, antes de la cerámica, de la agricultura, de la escritura. Y ahí, en uno de sus pilares, tallados con una claridad impresionante, hay 3 de estos bolsos. La pregunta es obvia: ¿cómo es posible? Bueno, ahora hagamos un salto gigante. Crucemos el océano. Vámonos a México, a un sitio de la civilización olmeca. Nada más y nada menos que la cultura madre de Mesoamérica. ¿Y qué encontramos? Pues una talla del dios Quetzalcóatl. Y sí, en su mano sostiene exactamente el mismo bolso, rígido y cuadrado. 8.000 kilómetros. Esa es la distancia que hay entre Mesopotamia y México. Estas dos culturas estaban separadas no solo por un océano inmenso, sino también por milenios. Según la historia oficial, jamás tuvieron contacto. Entonces, la pregunta del millón: ¿cómo es que tallaron exactamente el mismo símbolo y encima asociado a un dios que trae la civilización? Y espérense que el patrón no para ahí. Vemos temas muy similares en los guerreros toltecas, también en México. Luego saltamos a Nueva Zelanda, a las leyendas maorí que hablan de unas canastas de conocimiento traídas desde el cielo. E incluso podemos encontrar ecos de esta forma en el famoso Ankh egipcio. A estas alturas, ya no parece una simple coincidencia, ¿verdad? Entonces, si aceptamos que no es una simple cubeta para un ritual, ¿qué diablos era este objeto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque nos vamos a adentrar en las posibilidades que de verdad, desafían todo lo que creamos saber sobre nuestro pasado. Ok, teoría número 1, la más, literal, que el bolso era una especie de arca de Noé biológica. Un banco de semillas, pero de alta tecnología, que contenía no solo las semillas, sino todo el conocimiento necesario para arrancar la civilización después de la última edad de hielo. Esto explicaría por qué la agricultura apareció casi al mismo tiempo en lugares tan distintos del mundo. La siguiente teoría es todavía más audaz. ¿Y si el bolso no guardaba algo, sino que era algo? Un dispositivo, una fuente de poder portátil.
Piénsenlo. Esto podría ser la respuesta a cómo las civilizaciones antiguas cortaron y movieron esos bloques de piedra gigantes, de toneladas, con una precisión que ni hoy podemos replicar. O sea, el bolso no era un símbolo de poder, era el poder mismo. Y ahora, la teoría más radical de todas, que era un instrumento biológico. La idea aquí es que los Apkayu no solo vinieron a enseñar, sino a mejorarnos. Que usaron este bolso como un kit de herramientas genéticas para manipular nuestro ADN. Esto, de hecho, podría explicar ese gran salto adelante, ese salto repentino y explosivo en la inteligencia humana que la ciencia, hasta el día de hoy, no tiene muy claro cómo explicar. Pero tan misterioso como de dónde salió, es a dónde se fue. Piénsenlo, durante miles de años, este fue uno de los símbolos más importantes del planeta. Y de repente, ¡puf!, simplemente se desvaneció. Si vemos la línea de tiempo, es impresionante. Vemos una presencia que abarca milenios, desde la edad de hielo hasta los grandes imperios que conocemos. Pero de pronto, alrededor del año 500 a.C., se apaga, desaparece por completo del registro. Y la gran pregunta es, ¿por qué? Sobre esto hay dos grandes teorías. La primera, que los dioses o estos seres avanzados, pues simplemente terminaron su trabajo y se fueron. Misión cumplida. La segunda es un poco más siniestra, que todo este conocimiento fue ocultado, a propósito, para proteger a las nuevas estructuras de poder, como las nuevas religiones y los imperios, que no podían permitirse que existieran relatos sobre otros dadores de conocimiento. Y aquí está el punto crucial. Este símbolo es una evidencia pero muy inconveniente. Desafía por completo la cronología ordenada de la historia que se enseña en los libros. Imagínense, sugerir que existía alta tecnología en los mismísimos albores de la humanidad es un riesgo enorme para la carrera de cualquier académico. Siendo honestos, es mucho más seguro simplemente llamarlo ritual e ignorarlo. Pero hay una teoría final, una que parece unir todas las piezas del rompecabezas: la antigüedad increíble, la distribución por todo el planeta, la posible tecnología y su misteriosa desaparición. Y plantea una idea que es francamente revolucionaria. ¿Y si los dioses no vinieron de las estrellas, sino que éramos nosotros mismos? Esta teoría postula una civilización humana pero global y superavanzada mucho antes de la última edad de hielo, y que esta civilización fue aniquilada por un cataclismo global. Los dioses, entonces, no serían otros que los pocos supervivientes humanos de esa catástrofe, llegando en barcos después de un gran diluvio. ¿Les suena? Justo como dicen los mitos. Y el bolso era su kit de supervivencia, un dispositivo con la tecnología y la data para reconstruir el mundo. Así que no eran visitantes de otro planeta. Eran nuestros propios ancestros olvidados. Y esto nos lleva a la conclusión más impactante y quizás la más sombría de todas. Porque si esta tecnología era humana, la pregunta es, ¿qué pasó con ellos? La teoría sugiere que la misma fuente de poder que les permitió construir ese mundo increíble fue también la causa de su destrucción. El bolso, visto así, ya no es solo un regalo, es el legado de un ciclo que se repite. Es un mensaje tallado en piedra para las generaciones futuras, una advertencia clarísima para que no cometamos el mismo y catastrófico error. Así que, al final, la pregunta queda en el aire. Este símbolo que atraviesa océanos y milenios, ¿qué representa? ¿Una ayuda venida de otro mundo? ¿O es acaso el último vestigio de una civilización humana perdida? Una civilización que, ojo, alcanzó un poder tecnológico muy parecido al nuestro y pagó el precio más alto. La advertencia entonces no es sobre un pasado lejano y olvidado, es un eco que resuena con fuerza hoy, justo cuando desarrollamos tecnologías capaces de crear o de destruir a escala global. ¿Y la respuesta a todo esto? Bueno, quizá ha estado a la vista de todos desde el mismísimo principio.